Bien, tengan muy buenos días a todos y todas. Continuando con el desarrollo del programa de la asignatura, ahora nos corresponde estudiar dos tipos de contaminación. En primer lugar, vamos a estudiar la contaminación lumínica y en segundo lugar, nos corresponde hablar y estudiar de la contaminación visual, que es un tipo de contaminación que por lo general tendemos a ignorar o no nos damos cuenta de su presencia. Bien, entonces, ¿cuál es la ruta de aprendizaje o el contenido a desarrollar que vamos a estar tratando a lo largo de la sesión de clase? En primer lugar, vamos a definir qué es la contaminación lumínica. También vamos a definir los tipos de contaminación lumínica existente. Vamos a conocer las diferentes fuentes de contaminación lumínica. Vamos a mencionar cuáles son los efectos que causa este tipo de contaminación a la salud y también los efectos que causa al medio ambiente. Vamos a brindar algunas recomendaciones para disminuir el impacto de la contaminación lumínica y luego vamos a pasar con lo que es la definición de la contaminación visual. Vamos a conocer las diferentes fuentes de contaminación visual a las que estamos expuestos, así como también vamos a identificar los efectos causados a la salud y los efectos causados al medio ambiente. Vamos a dar algunas recomendaciones para disminuir el impacto de la contaminación visual y por último vamos a citar o hablar un poco acerca de las normativas existentes a nivel nacional para este tipo de contaminación. Bien, entonces vamos a comenzar hablando acerca de cómo definimos o qué es la contaminación lumínica. Y pues la contaminación lumínica se define o corresponde a toda aquella alteración que se produce en la oscuridad natural de la noche. Esta alteración es provocada por la luz, que es un tipo de luz innecesaria o es una luz desaprovechada o inadecuada, como lo pueden observar ustedes ahí en las farolas del alumbrado público. Entonces, esto genera, ya lo vamos a ver más adelante, una serie de impactos tanto en la salud como en el desarrollo de los ecosistemas. Otra definición que le podemos dar a la contaminación lumínica, que también en alguna bibliografía la pueden encontrar como fotopolución o contaminación por luz, bueno, pues es ese exceso de luz del que estamos hablando, artificial, que ilumina el exterior y el interior de las ciudades por la noche. Si bien la luz artificial ha sido fundamental en el desarrollo y avance de nuestra civilización, ¿verdad? Antes, hace unos 200 años atrás, cómo podían iluminarse durante las noches por medio de velas o por medio de fogatas, ¿verdad? Que contaminaban al ambiente. Pero si bien cuando esta luz artificial es innecesaria o se desperdicia, entonces hablamos de que hay contaminación lumínica y esto trae consecuencias. Y aquí pueden observar ustedes, esta foto se ha tomado desde lo que es el volcán de San Salvador y ahí se puede visualizar toda la ciudad y si ven ahí esos halos que se ven encima de las casas, es un tipo de luz que está siendo desaprovechada porque está emitida directamente hacia el cielo, ¿verdad? No está dirigida hacia la tierra o hacia el suelo, que es lo que se necesita, pues alumbrar las aceras. Entonces, ahí pueden observar ustedes cómo es la polución lumínica en la ciudad de San Salvador. Tenemos el mapa mundial de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica también es llamada polución lumínica y aquí podemos observar en este mapa mundi
que lo pueden buscar en internet. Es un mapa interactivo satelital. Tenemos que los diferentes colores muestran los diferentes niveles de contaminación lumínica. Por ejemplo, los habitantes que viven por acá en Estados Unidos o en Europa, en estas zonas de color amarillo, ellas no van a poder apreciar, o no pueden, mejor dicho, apreciar un cielo estrellado con nitidez. Y los que viven en estas zonas rojas, ellos sí para nada pueden observar lo que es la Vía Láctea. En cambio, aquellas personas que viven, por ejemplo, acá en el centro de África, si vamos allá, si vamos a poder observar un cielo estrellado, incluso ver las constelaciones y nuestra galaxia, ¿verdad? La Vía Láctea. Entonces, según estudios, ¿verdad? Según investigaciones, dice que más de una tercera parte de la población mundial y un 60% corresponde a la población europea, no pueden ver lo que es un cielo estrellado nítido, ¿verdad? No pueden apreciarlo. Bien, ¿y qué tipos de contaminación lumínica podemos mencionar? Normalmente se diferencian cuatro tipos de polución por luz. Tenemos lo que es el brillo celeste o difusión hacia el cielo, la intrusión lumínica, el deslumbramiento, que es ese creado por luces que brillan horizontalmente, así como también un exceso de iluminación, ese uso de demasiada cantidad de luz. Entonces, estos cuatro tipos de contaminación lumínica los vamos a detallar un poco más en las siguientes láminas. Entonces, tenemos en primer lugar lo que es el brillo celeste o difusión hacia el cielo. Y es este halo, como lo ven acá, que aparece sobre las áreas urbanas, las grandes ciudades cuando es de noche. Y es producida por la luz que se dispersa en partículas o gotas suspendidas en la atmósfera. ¿Y cómo se origina? Pues como lo tienen acá, se origina por una mala instalación de luminarias o también por una sobreiluminación. Ya lo vamos a ver más adelante. Actualmente, como ya se detectó este tipo de problema, ya no se están creando las farolas, de manera que, como ustedes lo vean, una sola bola redonda que ilumina hacia el cielo, sino que ahora se están elaborando con que esa luz que emiten proyecte directamente hacia el suelo, que es donde se necesita la iluminación. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Disminuye la oscuridad de los cielos y ya no se puede observar un cielo estrellado. Entonces, debido a ese resplandor celeste o difusión hacia el cielo, no se puede observar lo que son las estrellas. Y no sé si ustedes lo saben, pero los cielos oscuros son patrimonio científico y cultural de la humanidad. Entonces, si ven, si no hay contaminación lumínica, se pudiera visualizar así. Y por medio de ese resplandor celeste, se ve esto, ese halo que dificulta o que impide la visibilidad a el cielo estrellado. Bien, el otro tipo de contaminación lumínica del que vamos a hablar o vamos a detallar es la intrusión lumínica, también llamada invasión lumínica. Y esta cuando se produce cuando la luz traspasa o llega donde no debe de llegar. Por ejemplo, como lo ven en la imagen, la luz de una farola que entra a una casa y está invadiendo. O el foco que quizás tenemos algún vecino y encienden un foco durante la noche y ese foco nos refleja hacia nuestra casa y pueda que haya una intrusión lumínica en una habitación donde
alguien va a dormir y no puede dormir porque está esa luz ahí de intruso. Bien, entonces, como lo dice la definición ahí, es esa luz que incide fuera de los límites de la propiedad en que están situadas las instalaciones de alumbrado que la producen. Bien, y el tercer tipo de contaminación lumínica que tenemos que mencionar es el deslumbramiento. Y este, como les comentaba anteriormente, es producido por aquellas luces que brillan de manera horizontal. Entonces, se da una emisión de flujos luminosos que lo que van a provocar es la dificultad o imposibilidad de poder ver, ¿verdad? Ahí cortan lo que es la visión. Y este tipo de contaminación lumínica puede producir accidentes de tránsito y disminuyen, como ya lo he mencionado, la capacidad de visión de los peatones. Por ejemplo, que alguien vaya caminando en una acera y pase un vehículo, entonces lo que ellos van a ver es esto. Las luces lo enfocan directamente, imposibilitando la visión. O de igual forma, si vamos manejando y otro auto nos enfoca, ahí es cuando también se produce el deslumbramiento. Bien, y el cuarto tipo de contaminación lumínica es el exceso de iluminación y se refiere al uso de una luz, de la luz artificial, mucho más allá de lo que se requiere o se necesita para una actividad específica. Por ejemplo, dejar encendidas las luces de un edificio que esté vacío durante toda la noche. O cuando dice alguien, bueno, nosotros nos vamos a ir de viaje, pero dejemos las luces en la noche encendidas para que vean que estamos aquí y no entren a robar, ¿verdad? Entonces, esa medida de seguridad conlleva a lo que es un tipo de contaminación lumínica. Otro ejemplo que podemos citar de este tipo de contaminación es, por ejemplo, en la temporada navideña, cuando se acerca Navidad y comienzan a, como lo ven acá en la imagen, comienzan a adornar todas las calles y todas las casas con un sinfín de luminarias acordes a la Navidad. Entonces, si bien se ve bastante bien bonito, ¿verdad? Todo eso, pero afecta y es un tipo de contaminación lumínica. Vamos a hablar un poco acerca de las fuentes de contaminación o de polución lumínica que podemos identificar. Tenemos acá en primer lugar el uso de luminarias como lo son farolas, focos de alumbrado público, pero que tienen un mal diseño luminotécnico, ¿verdad? O una colocación inapropiada en cuanto a la dirección que esa luz va a emitir. Entonces todos esos farolas que ustedes pueden observar en la calle, como yo les hablaba, que tienen forma de globo o de bola, que emiten luz en todas las direcciones. Esto genera contaminación lumínica que afecta al ecosistema. También podemos hablar de los cañones de luz que se utilizan a veces en algunos espectáculos. Incluso hay países en los cuales ya están prohibidos, como los que pueden ver en esta imagen, esta que está acá, que son cañones de luz que van dirigidos hacia el cielo, ¿verdad? Entonces eso en algunos países de Europa, por lo general, eso ya no se usan. También los proyectores de luz ubicados en el pavimento de las calles que enfocan la luz hacia el cielo. Esa es otra fuente de contaminación lumínica. La iluminación con fines publicitarios, los avisos de publicidad con mucha iluminación también perturban la visión y el ecosistema. Los MUPIs y la luz doméstica desperdiciada. Entonces es necesario que nosotros tomemos conciencia y toda aquella luz artificial que no estemos ocupando, entonces apagarla y no dejar luz exterior encendida sin
necesidad o sin ningún fin. ¿Y qué efectos en la salud o qué efectos son ocasionados en la salud por este tipo de contaminación, por la fotopolución? Pues el principal efecto es la alteración de los ritmos circadianos y la generación de la melatonina, ya que diversos estudios han relacionado que cuando hay intrusión lumínica en las viviendas, esto se asocia con una mala calidad de sueño, con insomnio, y eso afecta el ritmo circadiano y también trae como consecuencia trastornos en el humor. También hay estudios que sostienen que la contaminación lumínica da origen a cuadros de estrés, de depresión y otras patologías incluso más graves. Entonces el problema, la raíz del problema, viene cuando esta contaminación lumínica altera la producción de la melatonina. Ustedes saben, ya lo vieron en anatomía, lo vieron en fisiología, que la melatonina es la hormona del sueño. Entonces, si es de noche, pero estamos sometidos a la luz que puede ser de nuestros celulares, a la luz del exterior por una intrusión lumínica, estamos generando, nuestro organismo va a generar menos melatonina. Y con esto, ¿qué es lo que sucede? Pues que se altera nuestro ritmo de sueño, se altera el descanso profundo, se altera con esto todos los órganos y sistemas en los que esta hormona, la melatonina, influye. Es decir, que estamos alterando el buen funcionamiento de casi todo, ya que los ritmos de sueño y el descanso son fundamentales para una salud óptima. Entonces, ahí es donde reside el principal efecto que este tipo de contaminación va a ocasionar en nuestra salud. Y acá tenemos que un estudio internacional bajo la dirección del Instituto de Salud Global de Barcelona ha identificado una asociación entre los niveles elevados de exposición a la luz durante la noche que emite la mayoría de luces LED de tipo blanco y muchas pantallas de tablets y smartphones con un riesgo de 1.5 y 2 veces mayor de padecer cáncer de mama o de próstata, perdón. ¿Por qué? Bueno, debido a lo mismo. Recuerden cuando vimos la clase de cancerígenos, ahí había en uno de los grupos que nos mencionaba la IAR, se establecía que el trabajo del turno nocturno conllevaba a padecer cáncer. Y es por esto mismo, por lo que acabamos de hablar, de ese desnivel que se produce en la hormona de la melatonina, en los niveles de melatonina de nuestro organismo, ¿verdad? Y también se ha demostrado, o algunas investigaciones, que la luz blanca es un poco más dañina que la luz, el tipo de luz amarillo o los bombillos que se usaban antiguamente, que emitían una luz un poco más cálida. La luz cálida es un poco más beneficiosa que esta luz LED que emite luz azul o luz blanca. Bien, entonces, ¿qué efectos al medio ambiente podemos identificar que ocasiona este tipo de contaminación? Más que todo una afectación en la flora y la fauna nocturna. Por ejemplo, los murciélagos, recordemos que ellos son beneficiosos ya que ellos recolectan frutos y semillas y los esparcen, ¿verdad? Y entonces con ello contribuyen a la nutrición de los suelos o a la generación de árboles, de plantas. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos para poder desarrollarse bien necesitan de la oscuridad absoluta de la noche. Si se ven expuestos a la contaminación lumínica, ya sea de alumbrado público, de farolas o de todo eso,
ya no van a poder desarrollarse o mantener la vida que ellos necesitan para poder realizar esas actividades. Entonces ahí vemos que hay una afectación. Así como también podemos hablar de los búhos o las lechuzas, que son animales que necesitan también de la oscuridad para poder desarrollarse. ¿Y qué otros efectos con relación a otras especies podemos mencionar? La variación de los ciclos de reproducción en anfibios, ¿verdad? También los anfibios se ven afectados con este tipo de contaminación. La luz les afecta. La muerte de crías de tortugas marinas. ¿Por qué? Porque las tortugas, cuando salen de sus huevos y salen de la arena, ellas buscan, se guían por la luz que la luna refleja sobre las aguas del mar. Entonces ellas se ubican por eso y van corriendo hacia el mar, porque ven ahí que la luz se está reflejando. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una serie, por ejemplo, allá en la playa del Tunco, que hay una serie de establecimientos que tienen luces perennemente durante toda la noche, ellas se confunden y cambian de dirección. Ya no se desplazan hacia el mar, sino que se desplazan hacia adentro, hacia la calle o hacia todos estos lugares, y son atacadas por depredadores. Entonces, por eso es que hay muerte de estas crías de tortugas marinas. También interfieren con los ritmos migratorios de las aves. Ellas se pierden, algunas gaviotas o aves se han extraviado debido a que se desorientan. Hay alteración en las poblaciones de insectos y pues otro daño es la afectación a la astronomía, porque esa contaminación lumínica ya no permite observar un cielo estrellado. En esta infografía tenemos resumido algunos peligros de la contaminación lumínica. En cuanto a la salud, puede ocasionar dolores de cabeza, estrés, accidentes por deslumbramiento. Ahora, si nos enfocan y vamos manejando, dificultad para dormir, el insomnio que trae la afectación en los ritmos circadianos, la melatonina, también puede producir fatiga visual. El impedimento de la observación astronómica, que es lo que acabamos de hablar, para profesionales, aficionados y el público en general. Sobreconsumo energético para compensar las zonas que quedan a oscuras por una iluminación excesiva. También producción extra que conlleva un incremento significativo en el consumo de recursos naturales no renovables. Si hay mayor consumo de luz, tiene que haber una mayor producción, y ahí van involucradas todas aquellas centrales eléctricas con combustibles fósiles y también las centrales nucleares que se encargan de generar energía eléctrica. Hay una mayor emisión a la atmósfera de sustancias contaminantes, derivado a lo anterior que acabamos de mencionar, y con ello el incremento del efecto invernadero. Hay modificación de los ecosistemas nocturnos y desequilibrio entre especies, que es lo que acabamos de hablar. Alteración de los ritmos circadianos, desorientación y dificultad de comunicación y producción en animales, y emisión extra de gases de efecto invernadero. Residuos tóxicos de las lámparas, ¿verdad? Entonces es una infografía que resume específicamente todo lo que ya hablamos. ¿Y qué recomendaciones podemos identificar para contrarrestar la contaminación lumínica que podemos hacer nosotros? Pues la única manera de controlar este tipo de contaminación es reducir la cantidad de luz que estamos enviando hacia la atmósfera, hacia el cielo, ¿verdad? Reducir su consumo. Si no hay necesidad de utilizar la luz, no la utilice. Usar lámparas monocromáticas de sodio a baja presión y no iluminar ahí, ¿verdad?, donde no hace falta. Respetar el ecosistema nocturno. Otras recomendaciones: ahí está lo que yo les mencionaba: utilizar luces cálidas para iluminar. Las luces frías, azules o blancas, o aquellas que se encuentran en el extremo azul, son más fuertes y se notan a la distancia. Entonces las luces cálidas, como aquellas que tienen un tono amarillo o naranja, son menos fuertes, y entonces estas
no se extienden fácilmente a la atmósfera. Elección de soluciones con luz desde arriba hacia abajo. Uso para proyectores colocados en el suelo de rejillas antideslumbrantes y de grupos ópticos capaces de controlar con precisión la emisión luminosa. Aprobar ordenanzas municipales de protección del cielo nocturno y que existan distintos planes de remodelación del alumbrado por parte de las alcaldías. De ese alumbrado que se diseñó quizás hace unos 50 años, cuando no se visualizaba tanto lo que es este tipo de contaminación, pero que ahora que ya se detectó cómo afecta la polución lumínica, entonces ahora sí, rediseñar o remodelar todo ese alumbrado público. Entonces es tarea de las autoridades. Y acá está lo que yo les mencionaba, un correcto diseño lumínico sería este, ¿verdad? Que la luz, la dirección sea específicamente orientada hacia el suelo, que es lo que necesitamos alumbrar o iluminar, y que no sea de esta forma. Este es incorrecto, porque aquí este globo, este foco, emite luz a todas las direcciones y entonces le emite hacia el cielo, hacia la atmósfera, y ahí ya se produce lo que es la contaminación lumínica. Ahí hay un resplandor celeste, ¿verdad? Acá tenemos otros ejemplos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Inadecuado, inadecuado porque también emite luz en dirección vertical hacia el cielo. Este sí ya es adecuado, ya la dirige hacia el suelo, el pavimento, y esta es la recomendable, ¿verdad? Que la luz se emite directamente hacia el suelo. Y aquí tenemos algunas recomendaciones también para la ubicación de luminaria en las viviendas o en los edificios, ¿verdad? Eso es incorrecto, este sí es correcto, ¿verdad? Todo hacia abajo, que es lo que necesitamos alumbrar. Acá si ven, esto es incorrecto. Aquí sí, si queremos alumbrar una pared o un anuncio, ¿verdad? Esto es lo correcto. Evitar esto, que la luz se vaya a la atmósfera, al cielo. Pues ahora vamos a pasar a hablar, ya estudiamos lo que es la contaminación lumínica, ahora vamos a estudiar lo que es la contaminación visual, que a veces pasa por desapercibida, pero está presente y también ejerce una serie de efectos nocivos tanto a la salud como al medio ambiente. Vamos a comenzar definiendo qué es la contaminación visual, pues como contaminación visual o saturación visual podemos definir o identificar a todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o que rompe con la estética de un paisaje, y es común tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales. Por ejemplo, podemos observar acá, estas fotografías son de nuestra ciudad capital, esta. Entonces ahí sí ven una serie de anuncios de vallas publicitarias que están haciendo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Están rompiendo con la armonía del paisaje. Acá también tenemos esta serie de alambres, ¿verdad? De ese cableado que también se ve bastante feo. Y este sí ya es en otro país, pero de igual forma, si ven, hay una gran cantidad de anuncios publicitarios. Bueno, entonces tenemos que es toda la alteración de la imagen, de la fisonomía del entorno urbano e interferencia que puede generar un mensaje visual que impide ver, distorsione o perturbe la visión de otros mensajes o componentes de un entorno, causado principalmente por la acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de edificaciones y bienes materiales, así como violación de las densidades y características físicas de la publicidad. Si ven acá estos anuncios que son demasiado grandes,
y una persona que va manejando acá ocasiona distracción. Estas fotos son tomadas de la carretera panamericana, es decir, cuando usted va hacia Santa Tecla, hacia la colonia Santa Elena, pasando por Multiplaza, por la Gran Vía, las Cascadas, todos esos centros comerciales que están ahí. Entonces ahí puede observar usted esta serie de anuncios publicitarios que rompen la estética del camino, del panorama, todo esto que está acá. Bien, entonces, ¿qué fuentes de contaminación visual podemos determinar? El principal agente contaminante de los espacios públicos son los carteles publicitarios en todas sus gamas o en todas sus presentaciones. Ahí podemos hablar de vallas, de avisos luminosos, pancartas, carteles, MUPIs u otros tipos de publicidad. Ese es el principal contaminante de este tipo de contaminación o la principal fuente de contaminación visual, los carteles. Luego, por otro lado, tenemos lo que son los grafitis, las pintadas. La diferencia es que un graffiti es el que quiere transmitir un mensaje por medio de una forma y las pintadas son aquellas que se dan, por ejemplo, cuando hay una manifestación y comienzan a sacar ahí los sprays, comienzan a manchar las paredes con una serie de mensajes, entonces esa es una pintada. Otra fuente de contaminación visual que también podemos mencionar está el tráfico aéreo, los postes de electricidad con cableado, que es como el que están observando ustedes ahí en esta fotografía, que se ve bastante desordenado, antenas de televisión o parabólicas para rayos, basuras o vertederos, edificios abandonados o deteriorados, redes de distribución eléctrica, exceso de señales de tránsito y también los molinos eólicos, que son los que tenemos acá. Si bien generan energía limpia, pero ensucian de cierta manera lo que es el paisaje o el panorama natural. Y acá tenemos una serie de imágenes. Recuerden que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces aquí podemos observar diferentes fuentes de contaminación visual. Estas son como les comento, la calle que va hacia Santa Tecla. Esta es en Santa Elena. Si ven acá esta serie de anuncios publicitarios de un tamaño bastante considerable que perturban lo que es el camino. Acá también hay una serie de cableado que se afecta la visión, rompe con la armonía del panorama y se ve bastante feo. Si ven acá también, miren. Y estas son las pintadas, ¿verdad? Aquí cuando pasa una manifestación y comienzan a colocar todas estas manchas o estos mensajes, ¿verdad? Ahí pueden leer ustedes. Y estas son otras pintadas. Y este es el graffiti, ¿verdad? Que hay quienes lo consideran un arte, pero dependiendo de dónde se va a, a elaborar, se considera o no contaminación visual. Porque si ya hay un espacio establecido para que lleguen estos artistas a elaborar su mural, su graffiti, entonces ahí sí no es contaminación visual, pero si ya es acto de vandalismo, entonces sí aplica. Bueno, ¿y qué efectos pueden causar este tipo de contaminación a la salud? Pues según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, indica que 40% de quienes habitan en un apartamento u oficina con paisajes desagradables tienden a deprimirse, lo que significa que la contaminación visual puede afectar la salud de manera considerable, porque todo eso que nosotros estamos viendo, que está entrando por nuestros ojos, lo vamos a procesar en nuestro cerebro y eso nos va a conducir a un efecto, ¿verdad? Si estamos viendo algo bastante ofensivo, dañino, eso nos va a perturbar, a diferencia de que estamos viendo algo agradable, ¿verdad? Recuerden que todo entra por los ojos. Bien, entonces la contaminación visual afecta
afecta al sistema nervioso central. Recordemos que el cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos, que es lo que estábamos hablando. Entonces los sentidos transmiten al cerebro la información que perciben del entorno. El ojo es tal vez el que mayor incidencia tiene en lo que es la percepción global del entorno y las reacciones psicofísicas del ser humano. Si una imagen supera el máximo de información que el cerebro puede asimilar, entonces ¿qué va a provocar? Va a provocar estrés visual. Y el panorama perceptual se vuelve caótico y la lectura ordenada del paisaje se hace imposible, ¿verdad? Entonces, aunque parezca que no, pero sí afecta este tipo de contaminación visual a lo que es nuestra salud. Entonces, podemos hablar que los principales efectos de la contaminación visual en la salud apuntan al incremento del estrés, lo cual deteriora significativamente las condiciones de vida, porque ya no vamos a poder trabajar o desarrollarnos idóneamente, ¿verdad? Entonces, este estrés puede tener impactos en la salud desde afecciones cardiovasculares, también la salud mental o psicológica se ve comprometida porque, como mencionamos, puede provocar una depresión, incluso disminuir sus márgenes de productividad al distraerlos constantemente. Por otro lado, la contaminación visual impacta negativamente en el turismo y las actividades recreativas, ya que se vuelve hostil el entorno que tendría que ser armonioso o apacible, y ello tiene a su vez consecuencias económicas y sociales. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, allá en la ciudad de Río de Janeiro, donde están todas las favelas, y es una ciudad bastante turística, la visitan un sinnúmero de personas anualmente. Entonces, cuando la gente llegaba ahí y miraba las favelas, eso les ocasionaba, era un poco desagradable. Entonces, ¿qué hizo la gobernación de esa ciudad? Ocultar de una manera un poco, ¿qué se podría decir? Floja la problemática social, ¿verdad? Porque lo que hicieron es pintar las favelas y las dejaron de esta forma, ¿verdad? Entonces, el problema social está ahí, pero solo lo maquillaron, ¿verdad?, con pintura para que los turistas que llegaran ahí vieran los colores ahí y se resultara un poco más atractivo que el color original de esas favelas que estaban todas deprimentes. Entonces es lo que ellos pudieron hacer para que el turismo nos cayera. También tenemos acá, si ven esta construcción, esta iglesia, bastante armónica, el entorno, y este anuncio comercial, esta publicidad de McDonald's que rompe con toda la estética. También puede traer lo que son las distracciones peligrosas, como las imágenes anteriores que vimos de la carretera que va hacia Santa Tecla, y hay una serie de vallas publicitarias o de anuncios que pueden ocasionar la distracción del conductor. Entonces ahí también se pueden dar accidentes de tránsito. Bien, y efectos causados al medio ambiente que podemos mencionar, más que todo son la tala de árboles para la colocación de este tipo de anuncios publicitarios que generan contaminación visual. Si ven acá, esta fue una noticia ya por el año 2016 o 17, creo que salió. No, aquí está, Consuma 2019. Entonces, si ven, esto lo denunciaron, tuvieron que talar este árbol que está acá porque impedía
que se pudiera visualizar este MUPI, este anuncio de Consuma. Entonces, ¿qué sucedió? Que se estableció una demanda contra Cifco, creo, o Consuma, porque talaron el árbol para que se viera la publicidad, y eso no es permitido. Entonces aquí también tenemos que hay daño al medio ambiente, daño a los árboles para colocar este tipo de publicidad. Si ven acá, han pintado sobre la ceiba una serie de anuncios publicitarios. Esto creo que es de África. Bien, aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Tala de árboles para que estos no obstaculicen la visibilidad de los anuncios publicitarios. Este anuncio es de Colombia. Si ven, ahí han dañado la corteza del árbol para poder incrustar la publicidad. Entonces todo eso ocasiona daño al medio ambiente. Bien, ¿y qué recomendaciones podemos identificar para la reducción de contaminación visual? Pues la reducción y control de la cantidad de avisos publicitarios o de otra naturaleza que se permita en una área específica urbana o rural. Retiro frecuente de señales, carteles y otros anuncios obsoletos, especialmente cuando tengan grandes dimensiones y colores brillantes, que puede ocasionar distracción. Planificación de áreas protegidas dentro de las ciudades como parques y otros entornos que permitan el descanso visual y auditivo. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que tiene el Central Park, entonces ahí es un espacio donde la gente puede ir a desestresarse un poco, porque es un pedacito de bosque en medio de toda esa ciudad, esa selva de concreto, como lo dice una canción. Bien, ¿qué más? Programar visualmente el desarrollo urbanístico y arquitectónico de una ciudad, permitiendo que el pueblo ejerza un control en dicho sentido, ¿verdad? Pedirle opinión a la población. Y la protección y fomento de los árboles en las ciudades. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco acerca de las normativas. Pues en nuestro país, al igual que lo hablamos en la contaminación auditiva, los responsables de controlar y regular este tipo de contaminación visual son las municipalidades, son el gobierno de cada municipio, ¿verdad? De las alcaldías. Entonces ellos son los encargados de la ubicación de los MUPIs y las vallas publicitarias. Netamente las alcaldías. Y también existe una ley de carreteras y caminos vecinales desde el año de 1969 del Ministerio de Obras Públicas, quienes en repetidas ocasiones han instado que deben retirarse diversos anuncios que se encuentran en la vía pública que obstaculizan el paso o impiden la visibilidad. Por ejemplo, lo que vemos acá en esta imagen, el municipio de Antigua Cuscatlán es uno de los mayores municipios que contiene contaminación visual, ¿verdad? Y ya se les ha indicado a la señora alcaldesa, pero recuerden que por cada instalación de estas vallas publicitarias, ¿verdad? Hay un monto monetario, ¿verdad? Se paga por la instalación. Entonces, si ellos dejan de percibir eso, entonces la alcaldía va a obtener menos dinero. Entonces por ahí va la problemática. Pero realmente deberían de tomar cartas en el asunto para que la contaminación visual se reduzca en ese municipio. Bueno, entonces el Ministerio de Obras Públicas, en busca del cumplimiento de la ley y normas internacionales de carreteras, establece que las vías deben de estar libres de contaminación visual que impidan o limiten la visión de conductores y peatones, así como también de textos y colores que confundan a los automovilistas, mensajes que provoquen emociones que distraigan la concentración del conductor
y estructuras que amenacen la vida de automovilistas y transeúntes, ¿verdad? Puede que haya una valla publicitaria deteriorada o de grandes dimensiones y que un peatón vaya pasando por ahí y le caiga encima. Ya se han dado casos de ello. Y aquí tenemos, ¿verdad?, algunas actividades que el Ministerio de Obras Públicas está realizando. Si ven esta noticia del año 2013, el MOB retira 57 rótulos publicitarios en derechos de vía por incumplimiento de normativa. Entonces, ahí nos está hablando de que sí, el Ministerio de Obras Públicas está tratando de hacer cumplir la normativa. Ahí también ve en el artículo 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, que es donde dice que no se permitirá la instalación de anuncios o rótulos dentro del derecho de la vía, ni sobre las señales de tránsito, postes de servicio público, cordones, puentes, alcantarillado, árboles, ¿verdad? Es prohibido colocar publicidad en árboles, rocas, piedras y muros en cuanto estén comprometidos dentro del derecho de vía, ni sobre el pavimento de las vías públicas y en todas las obras auxiliares construidas en ellas. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el Ministerio de Obras Públicas, ahí está, aquí está, son del año 2019, están retirando ya ese tipo de publicidad que afecta la visión. Y tenemos también que en el año 2012, hace 10 años, surgió lo que es el decreto número 39 y en los numerales 6 y 7 identifican que nos dice, oigan, en la actualidad la ciudad de San Salvador y sus espacios públicos y los espacios vistos desde la vía pública se encuentran saturados de rótulos y vallas, generando con ello contaminación visual, inseguridad y desorden en el ornato de la ciudad, por lo que es imperante ordenar, regular la instalación de los mismos. Y el 7 nos dice que es necesaria la emisión de una nueva ordenanza reguladora de elementos publicitarios que permita simplificar y hacer más práctica la administración y control de los mismos a través de parámetros acordes a la realidad de la actividad publicitaria en nuestro municipio. Entonces, si bien ustedes ven, ya se detectó, ya está identificado que desde el año 2012, desde el año 2012, la ciudad de San Salvador tiene contaminación visual. Está bastante comprometida con este tipo de contaminación. ¿Y qué han hecho los alcaldes para darle solución? Entonces, ¿qué ha pasado? Si ven, la ordenanza surgió en el año 2012, ya son 10, casi 11 años, este año se cumplen 11 años, en julio de haberse emitido esa ordenanza, y pues en el periodo del alcalde Ernesto Mason, si él ya tuvo una iniciativa y prometió eliminar lo que es la contaminación visual provocada por los cables de tendido eléctrico. Él sí tuvo esa iniciativa. Y así podemos ver esta serie de tweets que se publicaron en esa época, en octubre de 2019. Ahí él observó esta problemática y sí se comenzó con un poco de un avance, un primer avance en darle tratamiento a lo que es la contaminación visual en la ciudad de San Salvador. Y pues en la actualidad, en nuestros días, también vemos que si ustedes tienen la oportunidad de ir al centro histórico, aquí ya todo el cableado será de manera subterránea. Entonces ya se está realizando, la municipalidad está realizando una inversión millonaria para poder reducir este tipo de contaminación visual en lo que es el centro histórico de nuestra ciudad capital.
Bien, entonces cada municipalidad se encarga de aprobar lo que son las vallas publicitarias que determinadas empresas van a colocar en sus establecimientos. ¿Qué pasa en el caso del municipio de Suchitoto? Si ven, acá la municipalidad de esa ciudad, se ha encargado de que todos los rótulos, las vallas publicitarias, tengan dimensiones que vayan acordes a lo que es la arquitectura tan propia de ese municipio. Entonces algunas empresas, como por ejemplo la que ustedes ven ahí, esta cadena de comida rápida de pollo frito, Don Pollo, si ven la publicidad que pueden observar ustedes acá es de San Salvador, de otros municipios, y vean cómo esta misma empresa, al establecer sus sucursales dentro del municipio, tienen que apegarse a las leyes, a las reglas, y cambian su valla publicitaria, la cambian por esta, ¿verdad? Le dan unas dimensiones específicas de tal manera que sea armónico, que no ocupe demasiado espacio para poder publicitarse. Entonces, un ejemplo, el Suchitoto nos da un ejemplo que este podría ser también copiado, por así decirlo, por otras municipalidades, más que todo San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, que sí son municipios que tienen un alto grado de contaminación visual. Tienen que retomar las normativas de Suchitoto estos otros municipios. Así también otros casos a nivel internacional, siempre hablando de la contaminación visual, tenemos el de Sao Paulo, en Brasil. El alcalde en el año 2006, el alcalde en esa época pudo identificar la gran contaminación visual que tenía la ciudad. Entonces en el año 2006 aprobaron esta ley, la ley de Ciudad Limpia, en la cual se ordenaba a retirar toda esta serie de vallas publicitarias de grandes dimensiones. Si ven acá, y al término de un año las calles estaban completamente limpias. Entonces, si ahora ustedes van a Sao Paulo, van a verlo así. Vean el cambio, vean cuánta contaminación visual podemos observar acá, y vean luego de la ley de Ciudad Limpia, cómo es que terminaron estas calles. Ya se puede observar un poco más lo que es la infraestructura, la arquitectura de la ciudad de Sao Paulo. Aquí también. Quizás aquí le falta un poco lo que es el cableado eléctrico. Bien, así también tenemos Aspemex, que es una gremial que acoge 50 empresas líderes en servicios de publicidad, y también ellos están velando por lo que es el restablecimiento del orden en la vía pública. Vela porque cada una de las empresas que va a instalar una valla publicitaria cumpla con lo que son las normativas en cuanto a las dimensiones de esa publicidad que se va a instalar. Bien, y con eso llegamos a lo que es el final de la clase. Les agradezco mucho la atención. Recuerden que si tienen alguna consulta, comentario o aporte que desean realizar, lo pueden hacer por medio del foro que va a estar habilitado en el aula virtual. Muchas gracias y nos sintonizamos en una próxima clase.